¿Qué pasa, chavales? Estamos de vuelta en iRacing, estamos de vuelta en la GT3 Fixed y estamos en Spa-Francorchamps. Estamos con Fran, que va a correr en otra sala, lamentablemente. Os hubiese gustado coincidir, pero las cosas son como son. Somos el coche número 5, salimos a la posición número 3. No estamos lejos de la cabeza, estamos a 2 décimas, aproximadamente casi 3 décimas. Y esto es Spa, así que let's go. Se para, así que es para matarse. Es pa matarse, claro. Eh, no sé yo. Hostia, pues MMWs, Lambos, aquí de todo. De todo. De todo. Los dos primeros. Bueno, el primero es un Ferrari. Bueno, a ver cómo se viene la carrera. Vamos a tratar de no morir en el intento. Importante, Eso es lo importante. importante. 20 minutos de carrera. Como digo, es una carrera fixed. Vamos a encender aquí una lucecita. Hola. Vamos a bajarle un poco de intensidad a esto, ¿no? Así estaría bien. Y nada, formación. Hostia, el segundo es un BMW, sí señor. Formación, vuelta de formación corta, o sea, lanzada. Hostia, qué pocos FPS llevo, tío. ¿Qué coño? Ya hay gente impaciente por detrás moviéndose. Vámonos. La lanzada, que es después de la primera curva. Es una duda que tengo yo. Que me atenaza en este momento. Blinqueo del segundo. Fantástico. Get ready, vámonos. Buah. Ahí entré un pelín colado, pero bueno, corregí bastante bien, venga. Bueno, pues la salida ha sido medianamente buena. Nos colocamos primeros, pero poca confianza de momento, ¿eh? Poca confianza, neumáticos fríos, etcétera, etcétera, etcétera.
Es posible que la lucha sea con el que viene segundo. Es más que posible. Hay que tratar de hacerlo tirar todo lo que podamos. Por detrás estamos metiendo tiempo. Sí, no cabe duda. El que viene detrás es más rápido que yo. No por mucho, pero es más rápido. Sí, sí. Da la sensación de que Iván no me quiere atacar, ¿eh? Da la sensación de que quiere abrir hueco con los de atrás. Vámonos, venga. Detrás llevamos uno que se llama Gelle de Ro, que no hizo quali, por lo que me parece recordar. Así que está haciendo un quali challenge. Viene bastante rápido Gelle de Ro. No me interesa mucho pasar a Iván ahora, ¿eh? Me interesa que tire. Eso es.
¿Cómo vas tú por ahí, Frank? Uf, casi lo pierde ahí, ¿eh? Se me está yendo un poquito, ¿eh? Se me está yendo un poquito. Y con este rush que acabo de hacer se me va a ir más. Uah, venga. Se le fue el coche un poco, venga. Joder, joder, no lo pude esquivar. No sé si el coche está tocado. Uf, madre mía. Hay que apurar. Hay que apurar. Parece que el coche va bastante bien todavía.
Bueno, venga. Parece que me ha dado un poquito de aire de atrás. Vamos. Madre mía. Qué tensión. Uf. Vamos. Uf.
Una vuelta más, vamos. Vamos. No queda nada, vamos. ¡Vamos! Sí, señor, ¡vamos! Oh, me contó off track, no me jodas. Bueno, en fin. Vamos allá. Bueno, primeros en esta carrera, venga, perfecto. ¿Dónde está Iván? Iván se fue, joder. Qué putada. Vamos a ver el incidente. Primero vamos a bajar un poquito el volumen de esto. Y vamos a ver el incidente, que sería la vuelta 20, esta, en la quinta probablemente. Vamos a verlo desde la Far Chase. Vale, vendría aquí la historia, ¿no? Se le va el coche. Yo aquí creo que se va a ir para afuera y al final se le va para adentro y no pude corregir en medio de la curva. Joder, qué putada. Qué putada para Iván. Y qué putada para mí, porque perdimos los dos mucho tiempo ahí. Podíamos habernos escapado juntos. Pero bueno, es lo que hay. Además, frenar en esa curva, o sea, frenar en apoyo ahí es morirte, o sea, es matarte. No había otra fórmula. En fin, me da pena que se haya ido Iván, para que iba a pedirle disculpas, no he podido evitarlo y bueno. Hasta aquí la carrera. Un saludo, chao, chao.